Bueno, en este segundo video vamos a enfocarnos en algunas propiedades de la distribución normal que nos van a ser útiles primero para conocer un poco más esta distribución y también para utilizarlo en el lenguaje de estadística, en particular del teorema del límite central. Bueno, primero vamos a recordar que una variable aleatoria con distribución normal, la simbolizamos de esta forma. Decimos X tiene distribución normal con parámetros mu y sigma, donde estos parámetros significan el promedio o media y la varianza, perdón, la desviación estándar. La función densidad de probabilidad para esta distribución está dado por esta expresión verde, donde X puede tomar valores desde menos infinito a infinito. Ojo aquí que puede ser que a veces este intervalo se reduzca debido a la interpretación física que se le da a la variable aleatoria. Unas propiedades que necesito que queden completamente claras son las siguientes. Primero, si tú integras esta función de menos infinito a infinito, o sea, en todo su dominio, te debe dar, todos debieron haber respondido, 1. Entonces lo voy a escribir. Te da 1. 2. Esta función densidad de probabilidad es una función definida positiva, que quiere decir que siempre es mayor o igual que 0 en todo su dominio. 3. Lo voy a poner aquí. 3. La forma de esta gráfica es una especie de campana, de forma que en infinito y en menos infinito, la altura de esta gráfica es prácticamente 0. ¿Eso cómo lo escribimos? Como el límite, cuando x tiende a más o menos infinito, de esta función de densidad sería 0. Para que quede un poquito más claro visualmente lo que estoy hablando, voy a insertar una imagen donde pongo la gráfica a la que me estoy refiriendo. Si tú graficas la función densidad de probabilidad para una distribución normal, vas a obtener una gráfica como esta. Entonces, lo que significa la propiedad 3 es que en infinito y en menos infinito, esta gráfica toca al eje X. De hecho, si te das cuenta, al graficar esta función densidad de probabilidad, incluso más o menos entre el 4 y el menos 2, ya casi está tocando el valor 0. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues en infinito y en menos infinito, pues lo va a tocar cada vez más. En particular, en el límite lo va a tocar de manera exacta. 3. 4. Esta gráfica es simétrica. Si te das cuenta, si dibujas una línea aquí, lo que aparece a la derecha es un reflejo de lo que aparece a la izquierda de esta línea. Pues bueno, esa es una simetría, pero ¿respecto a qué línea? Resulta que es respecto a la línea que representa el promedio. Entonces podemos decir aquí en palabras que es simétrica alrededor de x igual a mu. Alrededor del promedio. Si te fijas, en este caso, lo que estoy haciendo es darle un valor a sigma de 1, por eso aquí no aparece nada, y le estoy dando un valor a mu de 1, que quiere decir que el promedio de esta gráfica que puse es 1. Por lo tanto, esta línea corresponde al promedio. Y a la derecha de esta línea tienes un reflejo de lo que aparece a la izquierda. Bueno, propiedad 5. El valor máximo que toma esta función densidad ocurre en x igual al promedio. Si te das cuenta, como lo de la derecha es un reflejo de lo de la izquierda, el punto máximo ocurre precisamente en el promedio. Entonces lo voy a escribir. Seis.
Esta curva tiene puntos de inflexión que los voy a señalar, que en este caso están aproximadamente aquí y aquí. ¿Ok? En estos puntos, lo que significa es que la concavidad cambia. Aquí es cóncava hacia abajo, aquí es cóncava hacia arriba y cóncava hacia arriba. Resulta que estos puntos se encuentran a una altura simétrica, claro, pero además de eso se encuentran a una altura de mu menos sigma y mu más sigma. Entonces lo voy a escribir. Los puntos de inflexión se encuentran en x igual a mu más y menos sigma. Por cierto, la simetría, la propiedad 4, la puedo expresar matemáticamente de la siguiente manera. La función densidad evaluada en x más mu es lo mismo que la función densidad evaluado en menos x menos mu. Esto representa la simetría en torno a la línea que pasa por el promedio. Bueno, propiedad 7, que ya lo hicieron en la tarea, es que la función generadora de momentos de esta distribución de probabilidad está dado por esta exponencial, e a la t por el promedio más la varianza por t cuadrada entre 2. Entonces, algo que debemos recalcar aquí es que esta función generadora de momentos es única. Esta función generadora de momentos se obtiene al calcular el valor esperado, que en este caso es la integral de esta función, por e a la tx. Por lo tanto, esta función solamente se obtiene para una función normal, para una distribución normal con promedio mu y varianza sigma. A lo que me refiero es a lo siguiente. Si tú tienes una función una función generadora de momentos dada por esto, significa que la distribución es normal con promedio mu y varianza sigma. O sea, promedio lo que aparezca aquí y varianza lo que aparezca multiplicando a t cuadrado entre 2. En el otro sentido, si tú tienes una distribución normal, entonces necesariamente su función generadora de momentos está dada por esta función. Eso lo vamos a ocupar en un momento. 8 es una propiedad que se llama propiedad reproductiva y la voy a escribir de la siguiente manera. Propiedad reproductiva quiere decir, en esencia, que si tú tienes una suma de n variables aleatorias con distribución normal, entonces esa suma también tiene distribución normal. Lo único que cambia son sus parámetros. Entonces lo voy a escribir así. Supongamos que tienes n variables aleatorias independientes. Ya vimos en el video anterior qué significa eso. Descritas por esto, x1, x2, xn. En este caso no es necesario que sean idénticamente distribuidas, basta que sean independientes. Y sea y una nueva variable aleatoria que corresponde a sumar estas n, x1 más x2, así hasta más xn. Entonces, el valor esperado de esta distribución, de esta variable aleatoria, está dado por lo siguiente. El valor esperado de y, pues no es otra cosa que el valor esperado de esta suma. Lo voy a poner así. Pero como el valor esperado al final de cuentas es una suma o una integral, en este caso, la integral de una suma pues corresponde a integrar cada uno de los términos. Entonces sería el valor esperado del x1 más el valor esperado de x2, así hasta el valor esperado de xn.
Pero ¿cuál es el valor esperado de x1? Aquí me faltó especificar, perdón, que estas n variables aleatorias independientes tienen distribución, lo voy a poner acá, gaussiana. Cada una de estas tiene una distribución normal o gaussiana con promedio mu i y desviación estándar sigma i. ¿Qué quiere decir eso? Que no son idénticamente distribuidas. La variable aleatoria x1 tiene promedio mu1 y desviación estándar sigma 1. La variable aleatoria x2 tiene promedio mu2 y desviación estándar sigma 2, etc. ¿Ok? Bueno, entonces eso es necesario especificarlo porque si no, aquí ya no puedo hacer más. Entonces, considera la suma de estas n variables aleatorias, calcula el valor esperado de esa suma, se separa porque el valor esperado es una integral, y entonces obtienes la suma de estos valores esperados. Pero estos valores esperados no son otra cosa que las mus. Este primer valor esperado de x1 no es otra cosa que el promedio de la primer variable aleatoria que corresponde con mu1. Después el siguiente sería el promedio de la variable aleatoria 2, que sería mu2, etcétera, hasta mu n. Entonces a esto puedo llamarle el promedio de la variable aleatoria y. ¿Ok? Entonces es una característica importante que lo voy a señalar. Ahora, además de esto, ¿qué pasa con la varianza? Pues resulta que la varianza, que la puedo escribir así, la varianza de la variable aleatoria y, no es otra cosa que lo siguiente. Bueno, aquí no voy a hacer ninguna deducción, simplemente voy a establecer que la varianza de la variable aleatoria y lo voy a simbolizar así. Y resulta que análogamente a lo que sucede con los promedios, la varianza de la suma de estas n variables aleatorias corresponde a sumar las n varianzas. Por cierto, esto lo podemos abreviar con la notación sigma. Y esto sería la suma desde 1 hasta n de sigma i cuadrada. ¿Ok? Esa es la otra característica que vamos a hacer énfasis. Bueno, además, ¿esto qué significa? Bueno, esto me va a servir para lo siguiente. Si tú consideras la función generadora de momentos para esta variable aleatoria y, vas a obtener lo siguiente. La función generadora de momentos para la variable aleatoria y como función de t, pues no es otra cosa que el valor esperado de e a la t y. Así se define. Pero y, ¿qué es? Pues y es la suma de x1 más x2 más x3, así hasta xn. ¿Ok? Esto, por ser una exponencial, lo puedes separar y entonces te queda el valor esperado de e a la tx1 por e a la tx2 por e a la tx3, etc. Finalmente, tú puedes separar este producto como el valor esperado de la primer variable aleatoria por el valor esperado de e por t elevado a multiplicado por la segunda variable aleatoria y así hasta el valor esperado de e a la txn. ¿Ok? Es decir, la función generadora de momentos de la suma la estás escribiendo como un producto donde cada uno de estos es la función generadora de momentos de la primera variable, de la segunda, hasta la enésima. Entonces esto lo que puedo escribir es lo siguiente. Es lo siguiente, sería la función generadora de momentos de la primera variable aleatoria
por la función generadora de momentos de la segunda y así hasta llegar a la función generadora de momentos de la enésima variable aleatoria. ¿Pero qué es esta función generadora de momentos? Pues es lo que vimos en la propiedad anterior, es esta exponencial. Solamente que como tú tienes la variable aleatoria x1, entonces su promedio sería mu1 y su varianza sería sigma 1 al cuadrado. Lo mismo pasa con cualquiera de las otras variables aleatorias y por lo tanto esto lo puedes expresar de la siguiente manera. La función generadora de momentos de la primera variable aleatoria sería e a la promedio por t más varianza por t cuadrada entre 2. Por e a la promedio de la 2, que sería mu2, más sigma 2 cuadrado t cuadrado entre 2. Y así hasta que llegues a la generadora de momentos de la enésima, que sería e al promedio de la enésima, que es mu n, por t, más la varianza de la enésima, que es sigma n cuadrada, por t cuadrada entre 2. Pero esto lo puedes reordenar de la siguiente forma. Sería e elevado a la mu1 más mu2 más hasta mu n, que multiplica a t, más sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado, así hasta sigma n cuadrado, que multiplica a t cuadrado entre 2, y listo. Es decir, ¿qué podemos concluir de todas estas cálculos y todos estos reagrupamientos? Lo que podemos decir es lo siguiente. La función generadora de momentos de la suma de n variables aleatorias es esta función que tienes acá. Pero si te das cuenta, esta función que tienes aquí es lo mismo que la función generadora de momentos de una variable aleatoria gaussiana, de una variable aleatoria normal, con distribución normal. Donde acuérdate que el promedio de esa distribución es lo que multiplica a la t y la varianza es lo que multiplica a t cuadrado entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la función generadora de momentos de esta suma de variables aleatorias corresponde a la función generadora de momentos de una variable aleatoria normal con promedio dado por esta suma y varianza dado por esta suma. Es decir, lo voy a escribir, es la función generadora de momentos por una variable aleatoria con distribución normal, pero su promedio dado por mu y su varianza dada por mu donde, digo, por sigma y, donde sigma y está dado por esta suma y mu está dado por esta suma. ¿Qué quiere decir esto? Ya en conclusión, que si tú tienes una suma de variables aleatorias con distribución normal, entonces esa suma, que también es una variable aleatoria, también tiene distribución normal. Es lo que acabamos de decir. La única diferencia es que los parámetros de esta distribución normal corresponden a la suma, por ejemplo, el promedio de esta variable aleatoria y es la suma de los promedios de esas n variables aleatorias y la varianza de esa nueva variable aleatoria corresponde a la suma de las varianzas de cada una de las variables aleatorias. Es lo que quiero decir. Entonces, por lo tanto, lo que concluimos es que y, que corresponde a la suma de esas n variables aleatorias, está distribuida de manera normal con parámetros mu y sigma y dados en la fórmula de arriba. ¿Okay? Bueno, con esto termino el segundo video y para terminar voy a hacer un tercer video que hable del teorema del límite central. Nos vemos.